versículo 5 hasta el versículo 12. Dice la palabra de nuestro Padre: al llegar sus discípulos a la orilla opuesta, habían olvidado traer pan consigo. Y él les dijo: presten atención y tengan cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué es la levadura? Así, literalmente, la levadura, hermano, es un insumo de panadería. La levadura se compra, hermano, para batir la masa, para hacer los panes. Si no hay levadura, la masa y el pan no puede hinchar, sale duro. La levadura suaviza al pan, como también los demás insumos, la manteca. La manteca y la levadura son los dos insumos que suavizan el pan. Los demás ingredientes, el azúcar, la sal, puede ser saborizantes, todo eso solamente le da sabor. Pero lo que suaviza son dos elementos. ¿Cuál es? La levadura y, ¿qué dije? Y la manteca. Pero de ese tipo de insumos no vamos a hablar esta noche. Otro tipo de cosas vamos a hablar. La levadura es como un ejemplo que el Señor Jesús pone. La levadura de los fariseos y de los saduceos. Podríamos decir masa, pero no masa de pan. Pan que se come en los desayunos o en el lunch. Sino vamos a hablar acerca de la comida espiritual de los fariseos y de los saduceos. La comida espiritual de los fariseos, de los saduceos, son su doctrina. No son buenas doctrinas, no son buenas enseñanzas. Esa levadura, esos panes de los fariseos, de los saduceos, son doctrinas inventadas por ellos mismos. Como en este tiempo también hay fariseos y saduceos en las congregaciones evangélicas, llamadas las iglesias cristianas. Y de eso nosotros tenemos que cuidarnos, de la levadura, de los demonios, en otras palabras. Los religiosos, cuando llegan a tu casa, te visitan, o cuando vas al mercado, te dicen que naturalmente ahora se está multiplicando como microbio, como insecto. Cada paso que tú vas te dicen: ¿tú conoces a Dios Madre? ¿Alguna vez te predicaron de la Dios Madre? Te dicen. Esos son, hermanos, levadura de los religiosos. En otras palabras, una enseñanza vaga, una doctrina de demonios. Y ahora, los fariseos y los saduceos también tenían similar doctrina de demonios, no eran doctrina de Dios. Esa doctrina de los fariseos, hermano, ellos tenían un Sanedrín, una casa de los fariseos, y los saduceos también trabajaban juntamente con la alianza con los fariseos, los saduceos. Pero estos dos religiones, hermano, era como una política en ese tiempo. Eran dos religiones en Israel. Como aquí en el Perú podemos ver, ya se ve la Dios Madre, Testigo de Jehová, Adventista, mormones, Krishna, no sé qué tipo de
doctrinas erróneas hay. Son doctrinas de Satanás, son doctrinas de demonios. Y así en ese tiempo eran oponentes estos fariseos y saduceos. Cuando nuestro Señor Jesús llegó, ellos se oponían a la enseñanza del Señor. Ellos le preguntaban con preguntas astutas, no con preguntas buenas. Tú puedes preguntarme a mí, queriendo aprender, pero hay preguntas astutas que alguien queriendo probarte te pregunta para hacerte caer. Piensan así que te van a hacer caer. ¿Cuántos a mí me han preguntado para hacerme caer? A ver, vamos a probar al pastor Elías, dice que conoce la palabra. Y muchas veces puedo contestarle, otras veces no le contesto. ¿Sabe? Tengo que discernir qué tipo de pregunta me está haciendo. Le contestaré cuando tiene una pregunta queriendo aprender. Entonces para eso tengo que discernir. Y si no sé discernir, me va a hacer caer. Así los fariseos y los saduceos, hermano, pedían señal al Señor Jesús. Ellos veían cuántos milagros el Señor hacía. Como nuestro Señor Jesús de a propósito usaba los días sábados para hacer milagros, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Y en los sábados que los saduceos y los fariseos, los mismos sacerdotes se sentaban ahí, hermano, en su templo. Ahí ellos estaban sentados todo el día y repetían los 10 mandamientos, los sacerdotes, los escribas, hermano. Ahí hacía repetir al pueblo. Todos los sábados repetían eso. Pero ya estaban viciados, repetían los 10 mandamientos, sabían de memoria, pero ellos no cumplían los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estos no cumplen los 10 mandamientos de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no es la ley humana, Dios había dejado esta ley a su siervo Moisés. Amén. Entonces, ellos solamente para disimular, para que digan, hermano, que ellos son los mejores que los demás, hasta usaban su sotana hasta los tobillos. Estos fariseos y saduceos se hacían pasar de buenos maestros y de buenos estudiosos. Y si alguien se levantaba sin ser sacerdote, entonces le hacían sentar y no tenía voz ni voto para preguntar ni para hablar. Ahí sentadito tenía que escuchar. Y así es que nuestro Señor Jesús aparece. Él no estudió en ningún colegio, ni en el centro inicial, ni en el educación primaria, ni secundaria, ni tampoco superior, ni universidad. No estudió, no aprendió el abecedario, el alfabeto hebreo, no aprendió el Señor, no estudió. Imagínate. Porque si el Señor entraba al colegio para estudiar, a su maestro hubiera avergonzado. Porque Él es el Dios, vino del cielo conociendo, el maestro de todos los maestros. Él no tenía necesidad de estudiar entonces. Porque es Dios hecho carne. Y ahora, de noche a la mañana, el Señor a la edad de 30 años aparece enseñando con una doctrina diferente que de los fariseos y de los saduceos. No trajo levadura de los fariseos ni de los saduceos, sino trajo el pan del cielo de su Padre, de nuestro Padre, trajo. Y dice una vez: yo soy el pan del cielo que he descendido del cielo. Si ustedes no comen mi carne, no beben mi sangre, no tendrán parte conmigo, no resucitarán. Ese tipo de doctrina, ese tipo de enseñanza trajo el Señor, y los fariseos estaban molestos. ¿Qué se cree este?
¿Acaso nosotros vamos a beber su sangre? ¿Acaso vamos a cortar en pedazos su carne? ¿Vamos a hacer chicharrón? ¿Algo así? ¿De qué está hablando? Ellos estaban interpretando literalmente, porque la levadura, la doctrina de los fariseos, de los saduceos, era pues como conforme las costumbres y los rudimentos que ellos habían aprendido, hermano, en su sinagoga. Entonces todos ellos se pusieron, hermanos, celosos. Y eso todavía cuando el Señor levantaba paralíticos en día de reposo, que es el día sábado, estaban furiosos, rechinaban los dientes. En el día de reposo no se puede hacer ciertas cosas. No hay otro día que puede hacer milagros, no hay otro día que puede abrir la vista de los ciegos. ¿Por qué de a propósito está quebrantando la ley de Moisés? Porque está profanando el día de reposo. Se levantaron contra el Señor. Entonces eso se llama, hermano, levadura, doctrina de los fariseos, de los saduceos. Una enseñanza. Hermanos, la misma cosa que ellos aprendieron, esa misma cosa todos los sábados, sábado en sábado, todos los sábados repetían. No era malo repetir, pero nunca aprendieron la palabra viva del Padre. Eso es el pecado más grande. Por eso dice la palabra de nuestro Señor, lo que hemos leído, que dice: aleluya, bendito sea nuestro Padre. El versículo 6 dice: y Él les dijo, presten atención y tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y si, ¿qué quiere decir? Ahí en la misma Biblia nos contesta el versículo 12, dice: entonces comprendieron que les había dicho que tuvieran cuidado con la levadura del pan, sino con la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahí está explicando. La doctrina de los hombres es según como ellos quieren, según como a ellos les parece. La doctrina de los fariseos, de los saduceos, es sin la guianza del Espíritu Santo. La enseñanza en este tiempo, la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor tiene que ser a través de la revelación del Espíritu Santo. El pastor para predicar tiene que orar, tiene que estudiar la palabra, leer la palabra de Dios, pero orando. Si el pastor agarra la Biblia, empieza a estudiar, leer la Biblia, sin la oración no va a venir esa palabra que va a revelar a esa palabra que está leyendo. Entonces, mira que los doctos, los maestros de este tiempo, hermano, interpretan la Biblia. La Biblia no necesita de ningún intérprete, hermano. Las personas que interpretan la Biblia están cayendo en los lazos de los saduceos, de los fariseos. El diablo es el primer intérprete de la Biblia. Porque el diablo interpreta, pero para llevar, hermano, en la doctrina de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los doctos. Así, ellos se hicieron maestros a sí mismos. Dios no le había llamado a ellos. El Espíritu Santo no había seleccionado, ni tampoco el Señor Jesús no seleccionó a ninguno de ellos. Cuando el Señor Jesús llegó a la tierra, cuando empezó a predicar, dijo: con estos fariseos no. Estos ya tienen sus doctrinas hechas por sí mismos, ellos aprendieron. Pero ahora tengo que escoger a mis discípulos. Y el Señor empezó a llamar a los pescadores, a los agricultores. Pedro y Juan estaban pescando. Amén. Le llama. Hermano Andrés, Natanael,
A todos ellos, uno por uno, les llamó. Le llamó también a Mateo, que era cobrador de impuestos, que él estaba sentado, hermano, ahí cobrando, hermano. ¿Por qué no le llamó a esos fariseos a los saduceos? Porque el Señor conocía las malas intenciones de estos religiosos. Si en este tiempo el Señor llama, no llama a los doctos, a los maestros, a los universitarios de la Biblia. Los universitarios de la Biblia, los que han salido del seminario bíblico, como yo también salí del seminario bíblico, fui un orgulloso, era un orgulloso. Por eso más de 12 años he sido esclavo del diablo. Era un jactancioso, un vanaglorioso que era, cargando mis libros de filosofía. Tenía un montón de libros de filosofía, tenía un montón de libros de teología. Hermano, era un altivo. ¿Por qué en ese tiempo el Señor no me levantó? El Señor tenía que humillarme cuando yo era un jactancioso, un altivo. Tenía que ser esclavo del diablo más de 12 años. El Señor me soltó. Elías, ahora así con ese conocimiento tú no vas a predicar, pero yo te necesito, pero tú renuncias todo esto. Ahora te voy a humillar. Ahora lo que tú eres un sabedor, sábelo todo que eres. Ahora quiero verte. ¿Cómo vas a pasar? Fui esclavo del diablo. ¿Acaso mi filosofía, mi teología me salvó? No me salvó. Estuve hundido, hermano, con la levadura de los fariseos, de los saduceos. Estuve hundido, hermano. Pero aún yo me daba cuenta cuando era niño pequeño, iba a la iglesia. En la escuela dominical me enseñaban mis maestros. Pero cuando yo llegué, hermano, al seminario bíblico, cambió el asunto. Cambió el asunto, mi mente, mis pensamientos. Cuando de niño en la iglesia, mis pastores, mis hermanos mayores cantaban alabanzas. Nosotros danzábamos en el espíritu. Alabábamos, nos íbamos al desierto a ayunar. Yo, aunque era niño pequeño, cuando ellos iban a ayunar, les seguía a ellos. Mamá no quería llevarme. Me decía, me vas a pedir en el desierto, no hay nada que comer. Cuidado que me pides. Yo decía, mamá, no te voy a pedir nada. Yo quiero también ayunar con ustedes. Siendo un niño pequeño, no te voy a decir tengo hambre. Ahí veía que los adultos como eran liberados en el ayuno cuando estaban en el desierto, en la punta del cerro. Eso era vida ejemplar de los hijos de Dios. Pero cuando yo llegué a estudiar, justo yo estudié acá en Zapayal, como era hijo de pastor, mis padres pastores, para mí era fácil matricularme ahí y estudiar. Era bueno el conocimiento, pero yo empecé a fiarme más de las doctrinas que algo lo que me había enseñado. Hermano, yo decía, con esto sí, decía, cuando regreso a mi pueblo, voy a predicar con eso, decía. Era un soberbio, hermano, era un soberbio. Al pastor que estaba ahí, yo trataba de humillarle, hermano. Se habían metido demonios en mi vida, hermano. Pero sí es bueno el conocimiento, pero sin el Espíritu Santo de nada te vale el conocimiento. Por eso dice la palabra del Señor: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es que no me habían enseñado a buscar al Espíritu Santo, más me metieron el conocimiento para filosofar la Biblia. Hermano, yo filosofaba la Biblia. Entonces, nada tenía que ver ahí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le decía, Espíritu Santo enséñame, no decía, más confiado en mi conocimiento, en lo que me habían enseñado, nada más.
Cuidado, pueblo del Señor. Así hay gente que ha estudiado, pero nada tiene que ver con el Espíritu Santo. No le escuches a ellos. La gente del mundo me escuchaba. Después que egresé del seminario bíblico, me sentaba en la plaza. La gente del mundo sí me escuchaban, pero nunca ganaba almas para Cristo. Un soberbio, ¿cómo vas a ganar para Cristo? Convence al pecador de su mal camino es el Espíritu Santo. ¿Quién vive? Es bueno estudiar, es bueno conocer la palabra, no pero con el conocimiento humano, sino con el conocimiento de arriba, que desciende del Padre de las luces. ¿Quién vive? Entonces, por eso dice, nosotros tenemos que cuidarnos ¿de qué? De la levadura de ¿quiénes? De los fariseos y de los saduceos. ¿Y qué tiene que ver la levadura de los fariseos, de los saduceos? Oh Señor, bendito sea nuestro Padre. El versículo 11 nos dice, ¿cómo no comprenden que les hablé de los panes, sino de que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos? La gente no comprende de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos. Sí te pueden llenar de esos conocimientos. Te pueden llenar, te pueden empapar. Aún puede salir un doctor en filosofía, un doctor, un erudito puede salir a puro conocimiento. Aún puedes conocer el hebreo, el griego y el arameo, puedes conocer, pero sin el Espíritu Santo nuestro conocimiento no tiene efecto. Es bueno conocer el hebreo. Conozco el hebreo. Conozco el arameo, conozco el griego, esas lenguas conozco, pero sin Jesús, sin el Espíritu Santo no valgo para nada. Aún la Biblia fue escrito en el hebreo, pero ¿qué tiene que ver el hebreo si no tengo el Espíritu Santo? Aún puedo ser un doctor en el hebreo, puedo ser, pero de nada me vale si estoy vacío del Espíritu Santo. Así hay muchos pastores religiosos en este tiempo, se han llenado de pura letra, porque la letra mata. La letra mata, hermano. Aleluya. Pero la palabra de Dios edifica. La palabra de Dios no es letra. La palabra de Dios sale del corazón, de la boca de Dios. Amén. Usted entonces tiene que aprender palabra viva. Usted tiene que decir, Señor, quiero leer tu libro santo. Cuando estoy leyendo este libro santo, diga, Señor, Espíritu Santo, por favor, en este momento, abre mi entendimiento, Espíritu Santo. Te lo abro mi corazón. Lléname de ti, Señor, a través de tu palabra. Unge esta palabra que estoy leyendo, voy a declarar a las demás personas que necesitan, Espíritu Santo, a través de esta palabra, tú vas a convencer al pecador, al adúltero, al fornicario, al hechicero, al brujo, al homosexual, a la lesbiana. Tú lo vas a tocar a través de esta palabra, Espíritu Santo. Aleluya. No confíe de ninguna doctrina, de ninguna levadura de algún otro pastor que no es lleno del Espíritu Santo. El pastor tiene que estar, hermano, orando, tiene que mantenerse en ayuno, en oración. Pastor que no está orando, no está ayunando, se ha llenado de pura letra, te va a confundir. Aún conoce tanto de la Biblia, te va a lavar el cerebro,
que a mí también así me lavaron el cerebro. Estaba vacío del Espíritu Santo. Aún orábamos un poco, pero esa oración tan pequeña, tan corta que era, hermano, no llegaba al corazón de Dios. Para que llegue al corazón de Dios, tú tienes que clamar, hermano, del profundo de tu alma tienes que sacar la oración y decir: soy pecador, necesito perdón, necesito tu guianza. Por favor, Señor, prepárame, capacítame. Quiero ir a salvar al mundo con tu palabra. Señor, la gente que está en el mundo, que venga a través de tu palabra, Espíritu Santo. Así tienes que clamar al Señor. Aleluya. Aleluya. Levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuídate, hermano. En este tiempo, los fariseos y los saduceos son por miles. Si en aquella época allá en Jerusalén habían fariseos y saduceos, en este tiempo el espíritu de fariseo, el espíritu de saduceo sigue vigente, hermano. Está vigente, porque los demonios siguen. Pero la iglesia del Señor no duerme. La iglesia del Señor se levanta con poder y autoridad para derrotar esa levadura de los fariseos, de los saduceos, de falsos maestros, de falsos profetas, para derrotar al espíritu del anticristo. Tuve unas batallas grandes, hermano. Mire, cuando usted busca a Dios en ayuno, yo tuve una pelea grande con el diablo. Estuve en el ayuno largo y estuve en 25 días de ayuno en el desierto. Ahí recién el diablo viene. El diablo viene, no viene para luchar con los flaquitos, a los que no buscan, pero ya lo tiene por su lado ya. Ahora la pelea es con las personas quienes se levantan contra el diablo. Ahí viene el diablo queriendo, hermano, meterte sus espíritus malvados. Era el día 25. Estuve en la punta del cerro clamando: Señor, ayúdame, enséñame tu palabra. Estuve de rodillas, lo recuerdo. Y parecido como Jesús, parecido. Se vistió de Jesús este malvado, este espíritu de anticristo se vistió parecido como Jesús. Y si alguien cree en los dibujos, en los cuadros de los católicos que han pintado a Jesús así, con esa figura. Estaba parado en mi delante, hermano. Y cuando rodillas, estaba, hermano, en una roca estuve parado. Y también ese malvado, parecido como Jesús en dibujo, hermano, quería abrir su boca para hablarme, para meterme espíritu de anticristo. Lo recuerdo y nunca me olvidaré siempre esto. Vi, hermano, que el ángel Miguel por este lado bajaba, volando, hermano, venía. Ahí estaba en el espacio ahí. Escuché decirle al ángel Miguel que le decía al espíritu de anticristo: tú, espíritu de anticristo, quieres inducir a mi siervo Elías. Hermano, escuché, fue a las 12 del mediodía, hermano. Entonces tenía una piedra en su mano el ángel Miguel. Hermano, le tiró una pedrada en la cabeza. Hermano, la roca abrió su boca, lo tragó, hermano. Y el ángel Miguel pasó volando, hermano, porque estaba en el espíritu. Porque durante 25 días, 25 noches, hermano, no había comido, pero estaba yendo a un ayuno de nuestro Señor Jesús, a un ayuno largo. Recién estaba en el día 25. Porque cuando estás en el espíritu, se manifiestan los espíritus. Ahí viene queriendo confundirte. Pero hay poder en la sangre de Jesús. El Señor Jesús envió el
Padre Yahweh envió su ángel Miguel para defenderme de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de la levadura del anticristo. ¡Aleluya! Porque muchas personas que han entrado en el ayuno así por sí solo, pero si no ha llamado el Señor, salen endemoniados. No serán que están tirando piedras, pero con la levadura de los fariseos, de los saduceos salen, hermano. Con la levadura del anticristo salen. Eso quiere decir con la doctrina del anticristo. La doctrina del anticristo en este tiempo dice, ahora puedes escuchar los de Ezequiel Ataucuse, de Frepap, de esos barbones, de esos pelucones, que dicen, Jesús ya llegó a la tierra, ya regresó. Jesús regresó a la tierra, dicen, está en Ezequiel Ataucuse y en Jonás está Jesús, dice, hermano. Pero qué herejía, hermano. Eso se llama espíritu de anticristo. Jesús, nuestro Mesías, sí llegó en el año 4 de la era cristiana. Pero nosotros estamos esperando su regreso de nuestro Mesías. Nuestro Mesías, el Señor, aparecerá en las nubes para llevar a la iglesia santa. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Es por eso, esperando el regreso en las nubes a nuestro Señor, todas las noches nos reunimos a escuchar, alabar su nombre sagrado y santo de nuestro Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tengan mucho cuidado entonces de la doctrina de hombres. ¿Dónde Dios te puso? Quédate donde el Señor te ha traído. Quédate. Si el espíritu de anticristo te dice, vamos por acá. Por eso dice, muchos aparecerán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y aún a muchos de mis escogidos lo va a engañar, dice la Biblia. Dígale al espíritu de anticristo, ya no quiero saber nada contigo, yo me quedo donde estoy. Ahí al Señor voy a buscar hasta encontrar, hasta que el Señor regrese. Ahí voy a quedarme. ¿Quién vive? Aleluya. El espíritu de anticristo, hermano, rápidamente, hermano, reúne a la gente. Porque todo lo que es del diablo, rápidamente el diablo induce. Las ovejas del Señor son pocos. Aquí los que estamos pocos, pero vamos a luchar contra ese espíritu de anticristo. Vamos a quitar de las manos, de las garras del anticristo, de la levadura de los fariseos, que esos fariseos saduceos con su levadura están confundiendo. Vamos a quitar de sus manos y vamos a traer a esta casa. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Bendito sea nuestro Padre. Esa es la noticia del cielo para esta noche que ha sido. Que el Señor me lo bendiga.